Miguel Giudicati. Bien, lo tenemos a Miguel Giudicati para transitar como cada día lunes, poner un poco un mojón, la mirada hacia la semana que irá avanzando. Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, agradecido como siempre la posibilidad de charlar Bueno, un ratito. un Vamos a gusto. hablar un poco de economía, vamos a hablar un Ujú. poco de monetización, ¿se podría decir? Monetización, Sí. sí. Interesante, ¿no? Monetización, y vos recién en el preludio a esta nota mencionabas paro de transporte, paro de metalmecánicos de Hacienda, y bueno, y el ministro Caputo, que tiene una idea, no es una idea nueva, pero sí una idea que se refuerza de remonetizar la economía utilizando los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, ya sea caja de seguridad, en el colchón, bueno, fuera del circuito, fuera de la plaza local. Ahí depende quién tome la medición, si lo hace Index, si lo hace Banco Central, si lo hacen las consultoras privadas. Se habla de entre 200.000 y 350.000 millones de dólares que Ujú. están fuera del sistema y que obviamente el ministro Caputo, que sabe hacer las cuentas, dice, no me está liquidando el agro, no me están llegando tantas inversiones como estaba previsto a través de RIGI. Bueno, busquemos algunos mecanismos, algunos incentivos, algunas propuestas para que esos dólares que están en manos de muchos particulares, agentes particulares y empresas, se empiecen a volcar nuevamente a la economía local. Todavía no hay detalles ni precisiones de cómo serían esos nuevos mecanismos de incentivos, pero está esa idea de que esos dólares vuelvan al circuito interno, digamos. Ujú. Miguel, escuché que hoy va a haber, hoy no, esta semana va a haber Sí, anuncios del gobierno. ¿Pueden estar relacionados con estos temas? sí, seguramente con estos temas, seguramente hay un vencimiento del blanqueo que es, si mal no recuerdo, este miércoles, de blanqueo para seguir incorporando esos dólares que están fuera del circuito al circuito oficializado, digamos, Ujú. y probablemente tenga que ver con eso, una extensión de ese periodo de blanqueo y probablemente algunas otras medidas vinculadas a incentivos que tengan que ver probablemente incentivos fiscales o condonación de algunos intereses punitorios o algunas deudas en términos fiscales para aquellos que decidan reencauzar esos ahorros que están fuera del circuito y volcarlos a la economía interna. Se habla de que va a haber mecanismos disponibles para hacer compra de bienes de uso, de bienes, no solo el circuito inmobiliario automotriz, que ya está bastante difundido, y compra de insumos al exterior, sino también compra de bienes de uso en el mercado interno. Pero bueno, ese detalle todavía no se conoce. Ujú. Acá estamos hablando no de los dólares que va a prestar el Fondo Monetario No, Internacional, sino de los otros dólares, los que pueden, exactamente, entiende el gobierno, empezar a mover un poco la economía. exactamente. Y empezar a utilizar esos dólares que están fuera del circuito en el circuito interno para mejorar algún tipo de recaudación de parte del fisco, mejorar algún tipo de refuerzo de las reservas del Banco Central para darle más estabilidad a lo que el gobierno estima como un tipo de cambio ideal entre 1.000 y 1.100 pesos, y después empezar a preocuparse o ocuparse en generar los dólares con los que sí vas a tener que pagar esos vencimientos del fondo cuando empiezan a llegar. Ujú. ¿Qué sucede aquí con los dólares, en este caso que vienen del agro? Bueno, en principio hay estimaciones que hace la Bolsa de Cereales de Rosario y la Cámara de Agroexportadores entre 15.000 y 18.000 millones de dólares que estarían a disposición para liquidarse esta cosecha gruesa ahora en mayo. Los muchachos del agro, bien defendiendo su negocio, están pensando en un tipo de cambio no de 1.000, 1.100, sino de 1.400, 1.500, Ujú. o eventualmente, si no se logra ese tipo de cambio, lograr una sustancial reducción en los derechos de exportación, en las retenciones. Claro. Y ahí hay una negociación. Algunos funcionarios de Caputo estuvieron reunidos la semana pasada con los agroproductores, les dijeron que si no venden ahora se pierden estos beneficios de las bajas de retenciones que determinan en junio. Me parece que la negociación no está sencilla. Obviamente, si se liquidan esos 15.000, 18.000 millones, es un espaldarazo fuerte a las reservas del Banco Central. Pero entiendo que la mesa de enlace y las demás agrupaciones de agroproductores están esperando algún incentivo adicional para poder liquidar. Ujú. Vos sabés que, Miguel, ayer escuchaba a alguien que dijo que Sí, con el paquete del préstamo del Fondo Monetario resultaba medio difícil pensar
cierta situación de inestabilidad, sobre todo cercano o antes del mes de octubre, antes de las elecciones, que si el gobierno realmente llegaba con una economía muy, muy desestabilizada, medio como que estaría chocando prácticamente solo. Sería como muy ordinario el desenfreno. ¿Qué contras encontrás en todo este movimiento que está generando el gobierno para llegar precisamente a octubre? ¿Qué puede salir mal, en definitiva? Bueno, ahí en principio, Pablo, si efectivamente logran estos desembolsos con tiempo antes de octubre, si se quiere el frente financiero estaría relativamente estable y obvio, como siempre decimos, ¿no? Que no haya ningún shock internacional, que a Trump no se le ocurra ninguna idea alocada o que no haya ningún conflicto internacional que te genere inestabilidad internacional y como ya se sabe, siempre el capital fuga a las plazas más seguras y Argentina no está dentro de esas plazas. Pero en principio el frente financiero lo tendría relativamente estable. Sí se le va a empezar a complicar si no hay ningún tipo de medida o instrumento vinculado al mercado interno, porque frente financiero en general es mercado externo, en términos de lo que vos mencionaste recién, paros de actividad en distintas ramas productivas, sector transporte, sector docente, sector metalmecánico, sector de alguna otra rama de comercio e industria, que el número de INDEC que se publique sobre IPC no se les empiece a ir de las manos por encima de 3, por encima de 4, y que la medición de primer trimestre y o de segundo trimestre de desempleo del INDEC tampoco se le vaya de las manos. Si esos indicadores no se le van de las manos, que bueno, hay que esperar las mediciones y ver el termómetro de las diferentes gremios y cámaras empresarias, puede llegar un frente de relativa estabilidad al escenario de octubre. Y esto tomando en cuenta que el Fondo Monetario de aquí a octubre va a ser como poco exigente, uno podría decir. Exactamente, ¿no? Eso era lo último que iba a agregar, sí. Que el fondo de aquí a octubre no pida apretar un poquito más las tuercas, que no pida alguna reforma demasiado extrema, que no pida algún pago de vencimiento o de alguna tasa o sobretasa de aquí a octubre, y que todos tenemos que tener en cuenta que si bien ese desembolso no se empieza a pagar de aquí a octubre, en algún momento vas a tener que empezar a pagarlo, y eso sí te va a generar algún tipo de presión sobre tus cuentas externas si no generaste los dólares suficientes. Claro, y queda la duda también de qué va a ser parte o gran parte de la población que viene sufriendo todas estas medidas económicas, porque ahí la duda que uno siempre tiene es si el reclamo se va a hacer efectivamente activo y visible, por ejemplo, con este tipo de medidas de fuerza de paros o movilizaciones, o si definitivamente muchos de los golpeados y las golpeadas en este último año y medio harán valer su voto, en definitiva, ¿no? Exactamente, ahí tiene que ver mucho el humor social y cuánto de ese humor social la ciudadanía, la clase trabajadora, los jubilados están dispuestos a transferir y transmitir a través de las urnas y de los votos. Te mando un abrazo como siempre, Miguel. Dejamos la posibilidad de hablar la semana que viene.